bien. Yo, listo, doctor, no hay ningún problema. Bien, a ver. Bien, chicos, por favor, quisiera confirmar si se puede visualizar. Sí, profe. Muy bien, gracias. Bueno, chicos, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a otra clase de razonamiento matemático. ¿Ya? Como ustedes recordarán, bueno, la última clase abarcamos los últimos temas que correspondían a análisis combinatorio, que eran permutaciones circulares y variaciones con repetición. El día de hoy vamos a comenzar con un siguiente tema que se centra en conceptos de geometría, ¿ya? Vamos a ir recordando perímetros, áreas y algunos teoremas que se van cumpliendo que corresponden netamente a geometría y que nos van a ayudar también a sí mismo para distintos ejercicios como son áreas de regiones sombreadas, etcétera. Bueno, entonces, comenzando, primero debemos tener en cuenta algunas definiciones claras, ya unas definiciones fundamentales, que algunas nosotros ya las vimos, bueno, cuando estuvimos preparándonos para para el EAES, antes de que cambiara esta modalidad, ya vimos algunos de estos conceptos, pero asimismo vamos a refrescarlos y a recordarlos. Bueno, definiciones fundamentales dentro de la geometría. Primera definición, una recta. ¿Ya? ¿Qué es una recta? Una recta es una sucesión de puntos que tienen una misma dirección. Y esta recta puede ser infinita o es infinita al prolongarse a cada uno de sus lados. Aquí nosotros tenemos, a ver, déjenme solo para poner aquí el puntero. Muy bien, aquí nosotros tenemos una recta. Esta recta de aquí que nosotros tenemos en la imagen, en realidad es ¿qué cosa? Es una sucesión de puntos. ¿Por qué? Nosotros tendríamos un punto aquí, tendríamos un punto acá, tendríamos un punto en este lado. Entonces, ¿qué es lo que nos va diciendo? Es una sucesión infinita de puntos que a la vez estos puntos están muy cerca, entonces que nosotros cuando le vemos, ¿qué es lo que se forma? Se forma la recta. Pues por eso nos dice qué cosa, que la recta es una sucesión de puntos que tienen una misma dirección. Todos están yéndose en la misma dirección. ¿Ya? Comenzando entonces con la definición de recta. Siguiente definición, y que también ustedes recordarán que habíamos visto en uno de los simuladores de combinatoria, que nos hablaban de puntos colineales. Nos decía que habían, bueno, nos decía que habían puntos no colineales, ¿ya? Entonces, para entender qué son puntos no colineales, debemos comprender lo que son los puntos colineales. Los puntos colineales son puntos que pertenecen a una misma recta. Eso es todo. Es decir, si pertenecen a la misma recta, ¿qué significa? Que están en la misma dirección, como tenemos aquí los puntos de la recta. ¿Ya? Todos estos puntos que tenemos aquí en la recta, como estos puntos pertenecen, es decir, forman parte de esta recta, los puntos son colineales. Y además de eso, los puntos son colineales si están uno a continuación del otro en la misma dirección. ¿Ya? Entonces, puntos colineales. Puntos no colineales, entonces son puntos que no pertenecen a una misma recta y por lo tanto no están en la misma dirección. Bien, puntos colineales. El siguiente concepto a ver es rectas paralelas. Recordarán que cuando estábamos analizando funciones vimos rectas paralelas, rectas perpendiculares. Y ahí había algo que era relacionado con sus pendientes. Pero dentro de la geometría en consideración, dos rectas son paralelas o son rectas que nunca se van a intersectar. Ya nunca van a cruzarse, lo que nosotros decíamos. Las rectas paralelas nunca llegan a cruzarse. Entonces aquí tenemos un ejemplo de las rectas paralelas. Rectas paralelas nunca se cortan, que también se los dice. Pueden tener cualquier inclinación, pero entre las dos rectas nunca va a existir una intersección. Las rectas secantes. ¿Qué son las rectas secantes? Las rectas secantes son rectas que tienen un punto de intersección, es decir, pueden llegar a intersectarse. ¿Ya? Entonces, como en este caso, en esta recta de acá, nos dice rectas secantes. Se cortan en un punto en común. Entonces, nosotros vemos aquí dos rectas y aquí estaría el punto en común en donde se intersectan ambas rectas. Rectas secantes, rectas que tienen un punto en común para intersectarse. Y por último, las rectas perpendiculares.
que asimismo son podríamos decir que es un caso especial de las rectas secantes. Nos dice que las rectas perpendiculares son rectas que tienen un punto de intersección, como ustedes pueden ver aquí, tienen un punto de intersección, pero además de tener ese punto de intersección, también nos dice que el ángulo entre las rectas es de 90 grados. Es decir, justo en el punto de intersección, el ángulo que existe entre la recta 1 y la recta 2 es un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? Rectas perpendiculares, al cortarse, forman 4 ángulos de 90, también nos dice. Porque aquí tenemos 90 grados, 90 grados, 90 grados y 90 grados. Es decir, que el ángulo entre las rectas es de 90 grados. Conceptos fundamentales de geometría, que es una recta, que son puntos colineales, rectas paralelas, rectas secantes y rectas perpendiculares. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Si no, continuamos con lo siguiente. Parece que no. Bueno, vamos con lo siguiente. Otro de los conceptos fundamentales que debemos nosotros comprender en la geometría son las de ángulos. ¿Ya? ¿Qué son los ángulos? Bueno, en sí nosotros sabemos que los ángulos es la abertura existente entre dos lados o dos rectos, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos esto de aquí, tenemos esto de acá. El ángulo es la abertura existente que está formada entre dos rectas que se intersectan, ¿ya? Entonces podríamos decirle así, ángulo alfa, de forma general. Entonces los ángulos es la abertura que existe o que se forma al intersectarse dos rectas. Aquí sería el punto de intersección y por lo tanto, entonces aquí tendríamos nosotros nuestra abertura. Ahora, dentro de los ángulos existen algunas propiedades que podríamos decir que poseen los ángulos de acuerdo a las rectas que los formen, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos ángulos opuestos por el vértice, ¿ya? En los ángulos opuestos por los vértices. Primera condición, son dos ángulos que no son adyacentes. ¿Qué significa que sean adyacentes? Que están uno a continuación del otro, ¿ya? Es decir, están justo al ladito, ¿ya? Entonces nos dice que estos ángulos en este son dos ángulos que no son adyacentes, es decir, no van a estar uno a continuación del otro. Y segundo, nos dice que está formado por dos rectas secantes y son congruentes. Es decir, que estos ángulos que son opuestos por el vértice se forman cuando se intersectan dos rectas secantes. Recordarán lo que eran las rectas secantes. Son rectas que solo tienen un punto de intersección. No tome en cuenta el ángulo que se forma entre ellas, nada, sino solo es rectas que tienen un punto de intersección. Ahora, entonces, en este caso de aquí, cuando nosotros tenemos dos rectas secantes, es decir, dos rectas que se intersectan en un punto en común, se cumplen las siguientes propiedades, que de aquí es de donde vienen ángulos opuestos por el vértice. Dos ángulos que no son adyacentes y que son opuestos, al momento de que dos rectas secantes, en que esas rectas se han intersectado, los ángulos opuestos son iguales, ¿ya? Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. El ángulo 3, este ángulo 3, ¿cuál es su ángulo opuesto? Es justo el que está al frente, que sería el ángulo 4. Entonces, dentro de la geometría, cuando nosotros tenemos dos rectas que se han intersectado, dos rectas secantes, los ángulos opuestos por un vértice son iguales. Por lo tanto, el valor del ángulo 3 y el valor del ángulo 4 son los mismos, tienen el mismo valor. Y lo mismo se cumple con el ángulo 1 y el ángulo 2. ¿Ya? El ángulo 1 y el ángulo 2. Asimismo, estos dos ángulos no son adyacentes porque no están uno a continuación del otro. Son ángulos opuestos, ¿no es cierto? Son ángulos opuestos ¿de qué? Del vértice. Por lo tanto, el ángulo 1 y el ángulo 2 también son iguales. Se cumple esta primera propiedad. Por eso se le llama ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales, o también que se los conoce como congruentes, es decir, iguales. Por lo tanto, entonces, tenemos dos rectas que se han intersectado, son dos rectas secantes, se han intersectado y por lo tanto, los ángulos opuestos por el vértice siempre van a tener el mismo valor.
¿ya? El ángulo 3 en este caso es igual al ángulo 4 y el ángulo 1 es igual al ángulo 2. Cada uno son opuestos. Bien, siguiente teorema que tenemos dentro de la geometría. Ahora, vamos a ver, vamos a ponerle aquí el punto. Bien. Ahora, teorema. Los ángulos alternos internos, alternos externos y correspondientes formados por dos rectas paralelas cortadas por una transversal son congruentes, es decir, iguales. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros vemos aquí que la recta L1 y la recta L2 son rectas paralelas, ¿no es cierto? No se están cortando. Y a esas dos rectas paralelas nosotros le hemos trazado una tercera recta. Ya pongámosle la recta L3. Le hemos trazado una tercera recta que pasa cortando justo a ambas rectas, a la recta paralela, a las rectas paralelas. Entonces, al momento de que existe este corte por esta recta de aquí, por la recta L3, se van a formar distintos ángulos, que ustedes lo pueden ver, están aquí numerados. 1, 2, 3, 4. Tenemos ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3, ángulo 4. Asimismo, acá abajo, ángulo 5, ángulo 6, ángulo 7 y ángulo 8. Ahora, aquí nosotros podemos identificar distintos ángulos dentro de esto de aquí. Muy bien, y que cumplen las siguientes características. Ángulos alternos internos. Al decir internos significa que están entre, ¿ya? Están entre las dos rectas paralelas, entre la recta 1 y la recta 2. ¿Y qué se cumple aquí? Que los ángulos alternos internos son iguales. ¿Y cuáles son estos de aquí? El ángulo 3 y el ángulo 6 tienen el mismo valor. Por eso nos dicen 3 es igual a 6. El ángulo 3 es igual al ángulo 6. ¿Y quién más? El ángulo 4 también es igual al ángulo 5. Entonces, estos dos de aquí son los ángulos alternos internos en estas rectas. El ángulo 3 y el ángulo 6 son iguales, a la vez que también el ángulo 4 y el ángulo 5 también tienen el mismo valor numérico. Son internos, pues se encuentran entre las dos rectas paralelas. Siguientes, ángulos alternos externos. Ahora entonces, estos ángulos de aquí ya no se encuentran entre las dos rectas, ¿no es cierto? Se encuentran en la parte externa. Y asimismo, ¿qué nos dice? El ángulo 1 y el ángulo 8 son iguales, ¿ya? Tienen el mismo valor. Y a la vez, el ángulo 7 y el ángulo 2 también tienen el mismo valor. Si nosotros nos ponemos a analizar de forma gráfica, vemos que se cumplen, pues el ángulo 1 y el ángulo 8, si nosotros nos fijamos, tienen la misma abertura. Entonces, de aquí, ¿qué se está cumpliendo? Que el ángulo 1 y el ángulo 8 son iguales, y lo mismo, la abertura del ángulo número 2 y del ángulo 7 es la misma, por lo tanto, también son iguales. El ángulo 2 es igual al ángulo 7. Esto dentro de ángulos alternos internos, ángulos alternos externos. Y por último, los ángulos correspondientes, es decir, que ubican las mismas posiciones en cada una de las rectas paralelas. Es decir, el ángulo 1 es igual al ángulo 5, nos dice. Entonces vamos a ponerle con otro color. Vamos a ponerle con este de aquí. El ángulo 1, que es este de aquí, nos dice que es igual al ángulo 5, que es este de acá. Si nosotros analizamos de forma gráfica, ¿qué es lo que está ocurriendo? Tienen la misma abertura, ¿no es cierto? Entre la recta horizontal y esta recta inclinada tenemos esta abertura y lo mismo ocurre con el ángulo 1. Tenemos la misma abertura. Por lo tanto, entonces, se llega a definir que el ángulo 1 y el ángulo 5 tienen el mismo valor. ¿Cuál es el siguiente? El ángulo 2 y el ángulo 6 nos dice que también son iguales. Vamos a ver. Ángulo 2, que sería este de aquí, con el ángulo 6. Si nosotros nos fijamos, también tiene la misma abertura, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice? Veamos, tenemos una recta horizontal y esta inclinada. Recta horizontal y esta misma recta inclinada. Por lo tanto, el ángulo número 2 y el ángulo 6 también tienen el mismo valor.
El siguiente que nos dice, que nos mencionan es el ángulo 3, el ángulo 7. Ángulo 3 que tenemos aquí y el ángulo 7. Vemos asimismo que se está formando la misma abertura entre ambos, es decir, es el mismo ángulo. Por lo tanto, entonces, el ángulo 3 tiene el mismo valor que el ángulo 7. ¿Por qué? Son ángulos correspondientes. Y por último, el ángulo 4 y el ángulo 8. El número 4 que tenemos aquí y el número 8. Si nosotros nos fijamos, ¿qué está pasando? Están ocupando, diríamos de cierta manera, el mismo lugar en estas dos rectas distintas, ¿no es cierto? Y tiene el mismo espacio, ¿no es cierto? La misma abertura. Por lo tanto, el ángulo 4 y el ángulo 8 son iguales. Entonces, eso de aquí dentro de lo que son, bueno, en este caso, en este teorema de la geometría que habla de ángulos alternos internos, ángulos alternos externos y correspondientes. Alternos internos, recuerden, son los ángulos que se encuentran entre las dos rectas paralelas, ¿no es cierto? Y entonces ahí siempre es como ángulo alterno interno, ¿ya? Entonces siempre, podríamos incluso decir así, el ángulo agudo es igual al ángulo agudo del otro lado. Y de la misma manera, el ángulo obtuso, que en este caso es el 4, y el ángulo 5 que tenemos acá, tienen el mismo valor. Bien, los ángulos externos, recuerden, en cambio, como es externo, están fuera, es decir, no están entre las dos rectas paralelas. Y asimismo se cumple que los que ocupan o los que tienen la misma abertura tienen el mismo valor. Y por último, los ángulos correspondientes, es decir, que utilizan o que tienen la misma ubicación, como en este caso el ángulo 1 y el ángulo 5, en este caso son correspondientes. Están ubicando la misma posición en ambas rectas y tienen la misma abertura. Lo mismo ocurre con el ángulo 2, es igual al 6, 3 es igual a 7 y el 4 es igual al 8. Hablando en los ángulos. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? Necesito saber si esto de aquí está claro, por favor. Chicos, ¿está todo claro? Tal vez en alguna parte, alguna confusión, alguna duda. Chicos, ¿no? Si no, continúo con lo siguiente, por favor. Aunque se escriban en el chat, profe, no hay dudas, o profe, sí tengo esta duda. Si no, continuamos con lo siguiente. Bueno, parece que no, porque nadie habla, nadie escribe. Bueno, entonces vamos con lo siguiente. Ahora sí, entonces, con esto de aquí comprendido, vamos al siguiente tema que son los triángulos. ¿Ya? Los triángulos que, bueno, nosotros los hemos venido conociendo desde la escuela, ¿no es cierto? Lo único que nosotros sabíamos en la escuela era qué cosas son figuras que tienen tres lados, y está formado por tres lados. Pero dentro de eso de aquí tenemos distintos elementos, tenemos ángulos y algunas propiedades que poseen, y distintos tipos también. Entonces, los triángulos es la figura geométrica que está formada por tres segmentos y que resulta también de unir tres puntos no colineales. Entonces, mire, aquí entra un concepto de puntos no colineales, es decir, no están en la misma dirección. Por ejemplo, entonces aquí nosotros tenemos el punto A, el punto B y el punto C. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Los tres puntos no están todos en la misma dirección, ¿no es cierto? El punto A y el punto B podríamos decir que están en la misma dirección, pero no el punto C. Lo mismo ocurre, el punto B y el punto C están en la misma dirección, pero no el punto A. Por eso entonces habla de unir tres puntos no colineales, es decir, tres puntos que no están en la misma dirección, es decir, no forman parte de una misma recta. ¿Ya? Entonces tenemos aquí nuestro triángulo. ¿Y qué elementos posee el triángulo? Bueno, el primer elemento que nosotros identificamos en los triángulos son los vértices, ¿ya? Que son los puntos no colineales que formaron a esta figura geométrica, que en este caso son los puntos A, B y C. Entonces, tenemos aquí el punto A, este sería el vértice A, el vértice B y el vértice C. ¿Ya? Tenemos el vértice A, B y C. Primer elemento. Entonces, son los puntos que forman al triángulo. Segundo elemento del triángulo, los lados. Los lados son los tres segmentos resultantes. Es decir, es el resultado de ir uniendo dos puntos.
El punto A con el punto B forman este primer lado. Podríamos llamarle lado 1. Unir el punto B y unir el punto C ha formado el lado número 2, ¿no es cierto? Y unir el punto A y el punto C ha formado el lado número 3. Entonces, los lados son los tres segmentos resultantes, los tres segmentos que están formando al triángulo. Siguiente, ángulos internos. Esto también ya habíamos visto. Ángulos internos son los ángulos que están dentro del triángulo, que se forman en cada vértice. En este caso tenemos el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo omega que tenemos aquí. ¿Ya? O el ángulo W, bueno, que aquí le han puesto. Tenemos entonces el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo W. Entonces estos ángulos, como nos dicen que son internos, es decir, están dentro del triángulo. Muy bien, entonces, ¿aquí qué nos dice? Son los ángulos formados por los lados, entonces, veamos. Entre el lado 3 y el lado 1 se ha formado el ángulo alfa. Entre el lado 1 y el lado 2 se ha formado el ángulo beta. Y entre el lado 2 y el lado 3 se ha formado el ángulo W. Y por último, tenemos los ángulos externos, es decir, están en la parte exterior, en la parte de afuera del triángulo. Son los ángulos que están fuera del triángulo, formados por un lado y la prolongación del otro. Entonces, nosotros vemos el ángulo, vamos a ver, comencemos desde aquí. El primer ángulo externo que tenemos aquí, este ángulo externo 1 que tenemos aquí, si nosotros vemos es igual a qué? Bueno, está formado por el lado 1 y la prolongación del lado número 2 está en la parte de afuera. Lo mismo ocurre, el ángulo externo número 2 está formado por el lado 3 y la prolongación del lado 2, perdón, del lado 1. Tenemos el ángulo externo 2. Y por último, el ángulo externo 3, que está formado por el lado 2 y la prolongación del lado 3. ¿Ya? Ahora, chicos, una pregunta para ustedes, por favor. ¿Qué valor me dará si yo sumo, a ver, de aquí, el ángulo 3 y el ángulo W? ¿A qué será igual? Si yo sumo el ángulo W y el ángulo 3, ¿qué valor me dará? Escriban en el chat o activen el micrófono y díganme, por favor. ¿A qué será igual si yo sumo, en este caso, el ángulo 3 y el ángulo W? A ver, tenemos que poner respuesta. Exactamente, 180 grados. Ya recordarán, el ángulo de 180 grados, o también conocido como ángulo llano, ¿no es cierto? Ya, recuerden, el ángulo llano es un ángulo de 180 grados, ¿ya? Así, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros nos fijamos aquí, al sumar el ángulo W y el ángulo 3, ¿qué se está formando? Está formándose un ángulo llano, ¿no es cierto? Y el ángulo llano, es decir, un ángulo de 180 grados. ¿Ya? 180 grados. Y lo mismo ocurre entonces. Lo mismo ocurre acá. El ángulo beta más el ángulo 1, si nosotros nos fijamos, ¿a qué es igual? Veamos, si tenemos esto de aquí, más esto de acá que tenemos acá, ¿qué se está formando? También se está formando un ángulo llano, es decir, 180 grados. Y lo mismo ocurre acá. Tenemos el ángulo alfa más el ángulo 2, ¿qué se está formando? Se está formando un ángulo llano, es decir, 180 grados. Bien, entonces aquí incluso en la imagen que nos dice. Ángulos internos es alfa, beta y omega, que tenemos aquí con esta W medio rarita. Y después tenemos los ángulos externos, que son el ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3. Bien, chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda, tal vez? Chicos, ¿alguna pregunta? Bien, parece que no. Chicos, si tienen alguna pregunta en alguna parte que no comprenden, me la hacen saber para yo poderla repetir y que quedemos todo claro. Bueno, entonces, asimismo, entonces, los triángulos existen distintos tipos de triángulos, ¿ya? Y que se caracterizan por sus lados o también por los ángulos internos que poseen. Comencemos con el primero. Bueno, la clasificación de los triángulos por sus lados. Tenemos los triángulos equiláteros, que sí, solo sí tienen sus tres lados congruentes, es decir, iguales. Triángulo equilátero, sus tres lados tienen la misma longitud, son iguales. Triángulos isósceles. Los triángulos isósceles son triángulos, a ver, déjame ver para ponerme aquí el punto.
el, el láser. Muy bien, ya. Entonces, triángulo equilátero, sí, solo sí, tiene sus tres lados congruentes, es decir, lados iguales. Triángulos isósceles, asimismo, son triángulos en donde dos de sus lados son congruentes, es decir, son iguales y el uno es desigual, como podemos ver acá. Estas dos rayitas que tenemos aquí, ¿qué nos está indicando? Que bueno, este lado de aquí y este lado de acá son iguales. Acá en el equilátero, 1, 1, 1. Entonces, ¿qué significa? Como cada uno tiene una rayita, significa que estos tres lados son iguales. Aquí, dos rayitas, dos rayas, estos dos lados son iguales. Acá tenemos una sola raya, entonces es distinto. Triángulos isósceles, dos de sus lados son iguales y uno de ellos no lo es. ¿Ya? ¿Y qué más nos dice? Bueno, antes de pasar. Y por último, el escaleno. En el escaleno nos dice que sus tres lados son no congruentes, es decir, tiene tres lados y los tres lados son distintos. Ninguno es igual a otro. Entonces aquí podemos ver qué cosa. Tenemos una raya en este lado de acá, tenemos dos rayas en el lado de acá y tres rayas en el tercer lado. Entonces, en cada uno está una distinta cantidad, por lo tanto, ¿qué indica? Que ninguno de sus lados son iguales. Ahora, algo aquí que nos dicen también en el triángulo equilátero. Nos decía que tiene sus tres lados congruentes, ya AB es igual a BC, bueno, y AC. Y recuerde, los ángulos internos en un triángulo equilátero, todos esos ángulos son iguales, pero solo en el equilátero. En el equilátero todos sus ángulos internos son iguales. Y en específico tienen un valor de 60 grados, eso sí habíamos visto en clases. Este ángulo de aquí, este ángulo de acá y el ángulo de esta parte de acá. Todos estos ángulos son iguales, pero solo en qué se cumple? En el triángulo equilátero. En el triángulo equilátero, todos sus ángulos internos son iguales. En el triángulo isósceles, bueno, en el triángulo isósceles, como nosotros tenemos dos lados que son iguales, los ángulos, existen también dos ángulos que son iguales. ¿Y cuáles son esos ángulos? Pues son los ángulos que están opuestos a los lados que son iguales. Veamos. Tenemos este lado de aquí. ¿Cuál es su ángulo opuesto a este lado? Es este ángulo de acá. Y lo mismo. ¿Cuál era el otro lado que es igual a este? Este de acá. ¿Cuál es el ángulo opuesto a este lado? Pues bueno, es este de acá, ¿no es cierto? Entonces, este ángulo, este par de ángulos también son iguales. Entonces, en los triángulos isósceles, tiene dos lados iguales, ya tiene dos de sus lados iguales, y a la vez los opuestos a dichos lados también son iguales. Es decir, en este caso, este ángulo de aquí y ángulo de acá, estos dos ángulos también son iguales. Y por último, en el escaleno, que como mencioné, solo se caracteriza por tener sus tres lados distintos. Bien, y por último, bueno, en esta última parte, ¿qué nos decía? La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Esto nunca se olvidará. Sea como sea el triángulo, sea la forma que tenga, si es que es un triángulo, la suma de sus ángulos internos siempre va a ser igual a 180 grados. ¿Ya? Entonces, esto también siempre debemos recordar. La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Bien. Esto dentro de la clasificación de los triángulos debido a sus lados. Después tenemos la clasificación de los triángulos por sus ángulos, ¿ya? Tenemos el equitángulo, el acutángulo, el obtusángulo y el rectángulo, ¿ya? Ahora, el equitángulo, el equiángulo, nos dice que, bueno, el triángulo es un equiángulo si y solo si tiene sus tres ángulos congruentes, es decir, sus tres ángulos internos son iguales. ¿Ya? Entonces, un equiángulo se caracteriza porque sus tres ángulos internos son iguales. Bien, siguiente tipo de triángulo por su ángulo, acutángulo. Si sus tres ángulos son agudos, sus tres ángulos internos son ángulos agudos, es decir, ángulos menores a 90 grados. Los acutángulos. Siguiente, obtusángulo. Si a uno y solo uno de sus ángulos es obtuso, recordarán, ¿cuándo es un ángulo obtuso? Cuando tiene más de 90 grados.
Aquí, bueno, nos han puesto que es pi medios radianes hasta pi radianes. Eso de aquí es expresado en radianes. Pero, bueno, recuerden, es decir, es un ángulo obtuso ángulo, es decir, es un ángulo que es mayor a 90 grados, ¿no es cierto? Ya cuando es un ángulo obtuso, un obtusángulo, cuando uno de sus ángulos internos es mayor a 90 grados y menor a 180. Ya, entonces un obtusángulo, uno de sus ángulos internos es un ángulo obtuso, es decir, de mayor de 90 grados. Y por último, el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, en cambio, se caracteriza porque uno de sus ángulos internos es recto, de ahí su nombre, rectángulo. Entonces es un ángulo recto y entonces ángulo recto. Entonces el triángulo rectángulo se caracteriza por tener en uno de sus ángulos internos es de 90 grados. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí, ¿qué nos dice? Los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos, ¿ya? En ese caso sería AB y BC, ¿ya? AB y B y AC. Son los catetos. Y el lado opuesto al ángulo recto se llama la hipotenusa, recordando entonces teorema de Pitágoras. BC. Entonces recuerden que en este caso de aquí, los lados del triángulo adquirían, diríamos, nombres propios siempre y cuando el triángulo era rectángulo. Y ahí, dos de sus lados se llamaban catetos y el lado más largo se lo conocía como hipotenusa. Lo que nos dicen aquí, el lado que está opuesto al ángulo recto. Aquí está el ángulo recto. ¿Cuál es su lado opuesto? Es el que está al frente, es decir, este de acá. Entonces, esta es la hipotenusa y sus dos otros lados se los conoce como catetos. Y por último, el teorema de Pitágoras, que todos nosotros recordaremos. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice aquí? A cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Esto de forma genérica. Recordarán, teníamos el triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí podríamos ponerle A, B y C. Entonces, es un triángulo rectángulo. ¿Qué nos dice? La hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? El lado más largo o el lado que está opuesto a 90 grados, que sería A al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado es igual a ¿qué? A la suma de sus catetos al cuadrado. ¿Cuáles son sus catetos? B y C. Sería B al cuadrado más C al cuadrado. Ahora, esto de aquí está trabajando con la hipotenusa al cuadrado, pero nosotros nunca vamos a, la mayoría de veces no vamos a necesitar la hipotenusa al cuadrado, sino solo la hipotenusa. Entonces, a esta hipotenusa al cuadrado, al cuadrado, vamos a dejarle solo como A. Por lo tanto, en este caso, la operación que es un exponente, es decir, es una potencia, la enviamos al otro miembro de la ecuación, pasa con su operación contraria. El opuesto de la potenciación es la radicación. Entonces, acá estaba como potencia al cuadrado, entonces acá, al momento de que se pasa al otro miembro de la ecuación, pasa como raíz cuadrada. ¿De qué? De b al cuadrado más c al cuadrado, que es en sí la fórmula que nosotros generalmente habíamos visto del teorema de Pitágoras. Hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de sus catetos cada uno al cuadrado. Ahora, esto es en este caso cuando nosotros queremos encontrar la hipotenusa. Si nosotros quisiéramos encontrar uno de los catetos, bueno, pues entonces partimos de esta ecuación de aquí. Hipotenusa al cuadrado es igual a cada cateto, la suma de sus catetos al cuadrado. Despejamos el cateto que necesitamos, ¿ya? Realizando un despeje simple de ecuaciones y sustituimos los datos. Bien, chicos. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Sí, por favor respondan alguna pregunta o escriban en el chat. No, no hay ninguna pregunta. O si hay alguna pregunta, alguna duda. Chicos, ¿no? Ya, muy bien, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Pedro. Bueno, entonces, esto con respecto a los triángulos. Entonces, vamos a empezar haciendo ya unos pequeños ejercicios. Ya, el primero vamos a realizarle conmigo y los otros dos vamos a dejarles para que ustedes lo hagan. ¿Ya? Muy bien. El primer ejercicio que nos dice.
¿Cuál es el valor de X en términos de B? ¿Ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Tenemos estas dos rectas, si ustedes se fijan, la recta A y la recta C, estas dos rectas de aquí, son paralelas. Y hay una recta EF que las está cortando, ¿no es cierto? Pasa y corta directamente ambas. ¿Qué nos dice? Encuentra el valor, o cuál es el valor de X en términos de B. Vamos a ver. Comencemos. Este ángulo X, ya, este ángulo X, díganme si es verdad o es mentira. A ver, vamos a ver. ¿Será igual que el ángulo B? A ver, díganme. Por favor, activen su micrófono o en el chat. Díganme. El ángulo X que tenemos aquí, este ángulo X de aquí y este ángulo B, de acuerdo a los teoremas que vimos, ¿serán o no serán iguales? A ver, chicos. El ángulo X y el ángulo B, ¿serán o no serán iguales? Ya, vamos a recordar la posición. Vamos a regresar un poco a donde estaba ese teorema. Aquí está. Ya, aquí, bueno, es solo como está dando la vuelta. El ángulo X, recuerden, estaba en dónde. A ver, vamos a trazarle acá. A ver. Aquí vamos a trazarle, por aquí más o menos recuerda. A ver, tenemos acá a ver qué nos dicen. Ya, nos dicen que no son iguales, ¿ya? Muy bien, no son iguales exactamente esos dos ángulos de ahí. No son iguales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estos de aquí no son ni correspondientes, porque recordarán, correspondientes utilizaban la misma posición, ¿no es cierto? No son alternos externos. ¿Por qué? Bueno, este está afuera, este está dentro. No pueden ser alternos externos. Alternos internos. Este está en la parte interior, pero el X no está en la parte exterior. Veamos. El ángulo de aquí, este que acabo de trazar, y el ángulo X que tenemos acá, ¿será o no será igual? A ver, ¿será o no será igual? El ángulo X y este segundo ángulo que acabo de trazar que está de color negro. Ya, sí son iguales, exactamente. Sí son iguales. ¿Por qué? Porque son ángulos correspondientes. Ya, son ángulos correspondientes. Acá teníamos a los ángulos correspondientes. Recordarán, los ángulos correspondientes, es decir, ubican la misma posición y la misma abertura. En este caso, el ángulo 1, 5, que era 1 y ángulo 5. Si ustedes se fijan, están ocupando la misma ubicación en la recta y la misma abertura. Lo mismo ocurre, ángulo 2, ángulo 6. Ángulo 2, ángulo 6. ¿Ya? Entonces, en este caso, ya tenemos entonces que el ángulo X que está acá arriba también es igual a este ángulo que está acá, que también lo podemos llamar X porque son iguales. Ahora, ustedes chicos van a decir, la suma del ángulo X y la suma del ángulo B, ¿a qué será igual? A ver, la suma del ángulo X más la suma del ángulo B, ¿a qué será igual? Exactamente, es igual a 180 grados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros sabemos que X más B, el ángulo X más el ángulo B, es igual a 180 grados. ¿Y qué nos pide que encontremos? Que determinemos el valor de X en términos de B. Es decir, ¿qué nos está pidiendo que encontremos? Que despejemos X. Una ecuación de una incógnita. Vamos a despejar X. El X, como ya está positivo, vamos a dejarle en ese lado. ¿Quién está en su lado equivocado? B. B que está como positivo, pasa como negativo. El 180 no se ha movido, entonces aquí sigue siendo 180. Y el B es el que llega con signo negativo, es decir, menos B. Por lo tanto, el ángulo X ha sido igual a ¿qué? A 180 menos B. Entonces vamos a ver si hay esta respuesta. Aquí está. El ángulo B es igual a ¿qué? 180 menos B. Entonces esta ha sido la respuesta. Hemos expresado al ángulo X en términos de B, es decir, que está dependiendo de B. Hemos despejado utilizando ¿qué cosa? El teorema en este caso el teorema de dos rectas paralelas intersectadas por una tercera recta transversal. Muy bien, a ver.
En este caso, exacto, solo queda en fórmula. ¿Por qué? Porque nos dice que determinemos el valor de X en términos de B. No nos están dando un valor exacto de B. No nos dicen B es igual a 100 grados o B es igual a 120 grados. Si nos dieran un dato numérico de B, ahí sí nosotros podríamos determinar un valor numérico final para X. Pero en este caso, como está de forma general B, por eso nos dice, ¿cuál es el valor de X en términos de B? Es decir, en función de B. ¿Ya? Entonces, por eso aquí nosotros podemos ver que el ángulo X es igual a 180 menos B. Por eso entonces está quedando en términos de B. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a ver con el segundo. A ver, este de aquí. Para ustedes, tenemos 2 minutos para poder resolver el ejercicio 26. ¿Ya? Y me van a decir, me escriben en el chat qué valor en este caso da solución a la situación planteada. ¿Ya? Voy a poner en este momento el temporizador en 2 minutos y comenzamos. Bien, tenemos 2 minutos para el ejercicio número 26 y 2 minutos para el ejercicio número 30. ¿Ya? Vamos a hacer los dos de forma inmediata. El 30 y el 26. Vamos a hacer esos dos. Entonces serían 4 minutos. ¿Ya? Y entonces el ejercicio 26 y el ejercicio 30 que tenemos aquí. Ahora aquí, ¿cuál es el ángulo SD? ¿Cierto? Antes de que se... Es este ángulo de aquí. Ese es el que les están pidiendo. Este ángulo pequeñito de acá. Ya, este es el que le piden. No se olviden de ir escribiendo las respuestas en el chat, por favor, y las envían, por favor. Ya, muy bien, ya tenemos por acá alguna respuesta. Ya, continuamos. Ya, muy bien, ya tenemos también una respuesta de Doris y el tiempo ha culminado. Bien, chicos, por favor envíen sus respuestas. Si alcanzaron a realizar los dos ejercicios o solo alcanzaron el uno, no importa. Ya, muy bien, ya entonces vemos, entonces, ya tenemos por acá, ya muy bien. Vamos a analizar. Entonces vamos a ver con esto de aquí. ¿Qué nos dice? Nos dice, si L1 y L1 es paralelo a L2, es decir, tenemos estas dos rectas paralelas,
la medida del ángulo X es, nos piden encontrar este ángulo X de acá. Muy bien. Si nosotros nos fijamos, existen distintas maneras de utilizar, de encontrar utilizando lo que nosotros vimos con el teorema. Directamente podríamos utilizar el concepto de ¿qué? De un ángulo correspondiente. Recordarán que el ángulo correspondiente es un ángulo que ocupaba la misma posición y la misma abertura en cada una de las rectas. En la recta L1, el ángulo X está en esta posición y es un ángulo obtuso, ¿no es cierto? Y en la recta L2 también va a ser ese mismo ángulo. Vamos a tener el mismo ángulo en la misma posición. Es decir, aquí, ¿no es cierto? Aquí tenemos la misma abertura y en la misma posición, ¿no es cierto? Entre la recta horizontal y la recta inclinada. Recta horizontal, recta inclinada. Entonces aquí nosotros tenemos el ángulo X. Y nosotros de aquí, ¿por qué podríamos hacer? Vamos a ver. Tenemos el ángulo de 50 y el ángulo X. La suma de estos dos ángulos es igual a 180 grados. Entonces, X más 50 es igual a 180. Si nosotros de aquí despejamos X, que es lo que nos pide encontrar, bueno, el 50 estaría en su posición equivocada, no debería estar aquí porque aquí solo deben estar incógnitas. Lo enviamos al otro lado. Está sumando, pasa restando. 180 menos 50. Menos 50, que esto nos da igual a 130 grados, que es la respuesta que la mayoría ha enviado al chat y que está correcta. Bien, vamos con el siguiente. En el siguiente, ¿qué es lo que tenemos? En el triángulo rectángulo, aquí nos están dando una pista, triángulo rectángulo, nos dice, el ángulo SD, ¿cuál es el ángulo SD? ECD, este ángulo de acá. ¿Qué valor tiene? Nos están preguntando. ¿Qué valor tiene esto de aquí? Muy bien. Vamos a ver. Si nosotros nos fijamos, justo en esta parte de aquí, ya, justo en esta parte de aquí, ¿qué es lo que nosotros estaríamos teniendo? Dos rectas secantes, ¿no es cierto? Opuestas por el vértice. Ya tenemos ángulos opuestos por el vértice. Si nosotros nos fijamos, tenemos dos rectas que se intersectan en un punto y entonces aquí, ¿qué estamos teniendo? Ángulos opuestos por el vértice. Ustedes recordarán que teníamos eso acá, ¿no es cierto? Mire, tenemos ángulos opuestos por el vértice. ¿Y qué nos decían? Que los ángulos opuestos por los vértices son iguales. Cada ángulo opuesto por el vértice son igual. Por lo tanto, el ángulo ED, que es este de acá, este ángulo de aquí que nos está pidiendo encontrar, es igual a ¿qué ángulo? A este ángulo que está, a este ángulo interno de este triángulo. ¿Por qué? Porque son ángulos opuestos por el vértice. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que este ángulo de aquí, que es el ángulo buscado, es igual a este ángulo interno de este triángulo. Vamos a llamarle X. Ya vamos a llamarle X a nuestro ángulo que estamos buscando. Mi ángulo X. Entonces, ya sabemos entonces que el ángulo X también es igual a este ángulo interno de este triángulo. Y ahora, estaríamos trabajando con los ángulos internos del triángulo. Veamos, tenemos un ángulo de 40, tenemos un ángulo X, ¿y qué ángulo hay aquí? Como es un triángulo rectángulo, tiene un valor de ¿cuánto? De 90 grados, ¿no es cierto? Porque uno de sus ángulos es recto, es decir, de 90 grados. Y ahora ustedes recordarán que la suma de todos los ángulos internos del triángulo es igual a 180. Por lo tanto, 40 más X, que es el segundo ángulo que no conocemos, más el tercer ángulo que es 90, ya, es igual a 180 grados, porque la suma de todos los ángulos internos de un triángulo es 180. ¿Y qué hacemos? Despejamos X. X la dejamos sola, el 40 y el 90 no estaban en su posición correspondiente porque están donde están las incógnitas. Entonces acá nos queda 180 menos, porque aquí está más 40, llega como menos 40, y el 90 más 90 llega como menos 90. Vamos a ver, entonces, ¿qué nos queda? 180 menos 40 es 140, ¿no es cierto? 140.
140 y todavía nos falta restar los 90. 140 menos 90. 0 menos 0 es 0. Ya, 0. Vamos a ver. 14 menos 9 es 5. Entonces, qué valor ha tenido el ángulo buscado? El ángulo SD, es decir, nuestro ángulo X, ha tenido un valor de 50 grados. ¿Ya? ¿Qué nomás hicimos uso? Como ustedes recordarán, hemos encontrado este ángulo X de aquí, que por el teorema de ángulos opuestos por el vértice, que son iguales, es igual al ángulo externo de acá, que es el buscado. Por lo tanto, entonces, el ángulo que nos están solicitando tiene un valor de 50 grados. Bien, chicos, ¿alguna pregunta con esto de aquí? ¿Alguna pregunta? Ya, muy bien. Listo, chicos. Muchas gracias por responder. Vamos ahora con los siguientes conceptos. Siguiente concepto, perímetro. Ya que también ya medio lo habíamos visto en clases. Recordarán, el perímetro hace referencia a la longitud de su contorno. Llamamos el perímetro de una figura geométrica plana a la longitud de su contorno. ¿Cuánto mide? Solo su contorno. Por lo tanto, aquí que nos dicen, es una medida de longitud, ¿ya? De longitud, ¿ya? El perímetro, por lo tanto, es una medida de longitud. Lo que vendrá medido en qué. Aquí están algunos ejemplos de en qué puede estar medido. En centímetros, en metros, en pulgadas. En general son unidades lineales. Nada que involucra metros, lo que nosotros decimos al cuadrado, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué nos dice? La medida está expresada, puede estar expresada en metros o una de sus unidades derivadas. Pueden ser milímetros, centímetros, kilómetros, decímetros, decámetros, hectómetros. ¿Ya? Entonces aquí nosotros tenemos una imagen. Tenemos la figura. El perímetro es igual a la suma a la longitud de su contorno. ¿Y cómo le encontramos de este perímetro? Pues sumando la longitud de cada uno de los lados que forman al polígono. Primer concepto, perímetro. Siguiente, área o superficie. ¿Ya? Se le puede conocer como área o superficie. Es la medida de la región o superficie encerrada por la figura geométrica. Ya no estamos hablando de qué, del contorno. Ahora estamos hablando de qué, de la región que está encerrada dentro de esa figura geométrica. Ya estamos hablando de qué, de la región encerrada por esa figura geométrica, encerrada por el perímetro, podríamos decir. Ya recuerden, el perímetro es el contorno. El área, haríamos referencia a la región que está encerrada por el perímetro. El área es la superficie comprendida dentro de un perímetro y se expresa en unidades de medida que son conocidas como unidades superficiales. Existen distintas fórmulas para calcular, bueno, que ya les vamos a ver, y depende de la figura que sea, triángulos, cuadrados, círculos, elipses. Bueno, ¿en qué unidades en lo general está medido la superficie o el área? Está medido en metros cuadrados, ¿ya? Está medido en metros cuadrados, o también pueden ser centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, etcétera. Entonces, siempre, dentro del sistema internacional, siempre ese al cuadrado nos está hablando de qué, de área o superficie. Mientras tanto que si solo nos dicen metros, centímetros, decímetros, kilómetros, estamos hablando de unidades lineales, es decir, perímetros, longitudes. Aquí estamos hablando de área o superficies. Y el siguiente que es el volumen. En cambio, ahora en el volumen nosotros ya hablamos ya del espacio que ocupa un cuerpo geométrico en el espacio, como nos dice. El volumen es una medida que calcula el espacio que ocupa un cuerpo geométrico de 3 dimensiones. Es decir, nosotros acá ¿qué teníamos? Solo teníamos 2 dimensiones. Puede ser largo y, veamos, largo y altura. O, claro, largo y altura, en este caso de aquí. Son figuras bidimensionales. El volumen ya hablamos en 3 dimensiones, es decir, podría ser largo, profundidad y altura. Estaríamos hablando de qué? De 3 dimensiones, es decir, 3 datos que se dan. Ya para formar un cuerpo tridimensional. También se puede entender como el espacio comprendido dentro del área de un cuerpo geométrico. Si nosotros nos fijamos, aquí tenemos, veamos, aquí en base tenemos un cuadrado. Aquí tenemos un cuadrado, un cuadrado, un cuadrado.
Ahora vamos a ponerle más por acá para verlo con el puntero. Bien, tenemos aquí en la parte de la base tenemos un cuadrado en este cubo. En la parte frontal, otro cuadrado. En la parte lateral derecha, otro cuadrado. En la izquierda, otro cuadrado. En la parte posterior, otro cuadrado. Y en la parte superior, otro cuadrado. El espacio que está comprendido entre todas estas áreas es el volumen. ¿Ya? Otra manera de interpretar lo que es el volumen. La capacidad es un concepto equivalente al volumen, es decir, ¿qué capacidad tiene un cuerpo para contener algo? Pero se refiere al volumen que puede contener un recipiente o cuerpo vacío, es decir, cuánto cabe, por ejemplo. Nosotros en lo que tenemos, una olla es un cuerpo volumétrico, es un cuerpo en 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque nos permite medir qué capacidad puede contener. Es un recipiente, es un cuerpo vacío que puede, que tiene la capacidad de que de almacenar, ¿ya? Otra definición de volumen. Bueno, esto en sí es lo que es volumen. Ahora, como nos decía acá, existen distintas ecuaciones que nos permiten encontrar perímetros, áreas, de acuerdo al tipo de figura que se esté trabajando. Aquí tenemos ecuaciones del área, ¿ya? Y depende de cada una de las figuras. Las áreas del rectángulo, ustedes saben que en el rectángulo nosotros tenemos longitud y altura, o como otros lo llaman, base y altura, ¿no es cierto? O largo y ancho también. Bueno, en este caso de aquí, el área de un rectángulo equivale a multiplicar su largo por su altura o su longitud por su altura. ¿Ya? Área es igual a longitud por altura o también base por altura o largo por ancho. ¿Ya? El área del rectángulo. El área del cuadrado. Como ustedes saben, el cuadrado se caracteriza por tener la misma longitud cada uno de sus lados. Tiene sus 4 lados iguales. Por lo tanto, el área del cuadrado es igual a su lado al cuadrado. O lo que nosotros decimos, lado por lado. A por A es A al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Área es igual a su lado al cuadrado. ¿En qué? Cuando estamos hablando de un cuadrado. Después nosotros tenemos a los triángulos. Bueno, en los triángulos, para un triángulo cualquiera, ¿ya? No importa si este es rectángulo, acutángulo o es un triángulo equilátero o es un triángulo isósceles escaleno, no importa qué triángulo, para cualquier triángulo, el área de dicho triángulo es igual a multiplicar la base por su altura, ¿ya? Y todo eso le dividimos para 2. Lo mismo ocurre en un triángulo rectángulo. Aquí nos dan un ejemplo en el triángulo rectángulo. Así mismo, su base por su altura. Base por altura sobre 2. Y aquí lo que nos facilitan es que existe ya una fórmula determinada para un caso especial de triángulo, para el triángulo equilátero. Si nosotros tenemos un triángulo equilátero, ¿qué es lo que nosotros podemos? Para encontrar su área en función de su lado. Es decir, nos piden encontrar el área de un triángulo equilátero y solo nos dan la medida de sus lados. Entonces, nosotros, ¿qué necesitamos? Si utilizáramos la fórmula general, que es base por altura sobre 2, solo tenemos los lados. ¿Qué necesitamos? Necesitamos calcular la altura. Pero aquí, ¿qué nos dicen? Nos están facilitando y nos dicen que el área en función de su lado, es decir, sin necesidad de sacar la altura, el área es igual a ¿qué? A la raíz de 3 multiplicado por el lado al cuadrado, por la longitud que tiene el lado al cuadrado, y lo dividimos para 4. Esto es en el caso de que nos sea un triángulo equilátero y nosotros conozcamos la longitud de sus lados. Ahora, si no conocemos su lado y conocemos solo su altura, es decir, solo nos dan la altura, no nos dan cuánto mide sus lados. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, si solo conocemos la altura, el área es igual a raíz de 3 multiplicado por la altura al cuadrado dividido para 3. Esto es en el caso de que solo conozcamos la altura del triángulo equilátero. Y esta ecuación de acá es en el caso de que no conocemos la altura, sino solo conocemos los lados del triángulo. Pero asimismo, ojo que estas fórmulas de aquí solo se aplican para el triángulo equilátero. Ya solo para el triángulo equilátero, no se olvidará. Bien, vamos a ver lo siguiente. La siguiente figura que también suele llegar a aparecer es el trapecio. ¿Ya? El trapecio es un cuadrilátero, es una figura de 4 lados,
¿ya? Asimismo. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos en el trapecio? Bueno, en el trapecio podemos identificar que tiene dos lados que son paralelos, si ustedes se pueden ver, fijar, pero el uno es más largo que el otro. A esos dos lados paralelos se los conoce como base mayor y base menor. Mayor la más larga, menor la más pequeña. Y su área, y también posee una altura. ¿La altura desde dónde va? Es una distancia en línea recta que va desde la base mayor hasta donde inicia la base menor, como ustedes pueden ver. Una altura h. Y el área del trapecio es igual a qué? A sumar la base mayor más la base menor sobre 2. Sumamos estas dos de aquí, base mayor más base menor, todo eso sobre 2, y lo multiplicamos por la altura del trapecio. Y con eso nosotros tendríamos el área que corresponde. Después, tenemos al rombo. Al rombo, asimismo, una figura de 4 lados. En este caso, en el rombo, nosotros tenemos diagonales. Tenemos una diagonal más larga y la diagonal más pequeña, que son la diagonal mayor y la diagonal menor. El área del rombo es igual a multiplicar sus diagonales y el resultado dividirlo para 2. Área es diagonal mayor por diagonal menor dividido para 2. Para el círculo ustedes recordarán la fórmula que ya todos recordamos. El área de un círculo es igual a pi por r cuadrado. Pi por el radio al cuadrado. Y una ecuación extra, que no es de área, sino es de longitud, pero para que le recordemos, la longitud de la circunferencia. La longitud de la circunferencia es igual a 2 multiplicado por pi y multiplicado por el radio de la circunferencia. Ya entonces recuerden, longitud es igual a 2 por pi por r. Esto en las ecuaciones de área. En las ecuaciones de volumen, bueno, en el volumen nosotros lo que tenemos tenemos al cubo. Recordarán, el cubo está formado de ¿qué? Solo de cuadrados. Por lo tanto, su largo, su profundidad y su altura tienen el mismo valor. Por eso aquí nos dice L, L, L. ¿Cómo obtenemos su volumen? Bueno, el volumen es igual a multiplicar lo que sería longitud por profundidad por altura. L por L por L. Es decir, L al cubo que tenemos aquí. Volumen del cubo. Para el epípedo, es decir, las cajas rectangulares que comúnmente nosotros hemos visto. Estas de aquí, ¿qué es lo que tienen? Como están formados por rectángulos, si ustedes pueden fijarse, tenemos longitud, tenemos profundidad y tenemos altura. Y esos tres datos no son iguales, ¿no es cierto? Acá en el cubo todos eran iguales. En este caso de acá no son iguales. Y el volumen para una caja rectangular o un paralelepípedo regular equivale a multiplicar la longitud por la profundidad y por la altura. L por A por H. Longitud por profundidad por altura. Siguiente, nosotros tenemos el cilindro. El cilindro. ¿Cómo encontramos el volumen de un cilindro? Si ustedes pueden visualizar, el cilindro está en sus dos, diríamos, partes superiores o sus tapas. Estaríamos hablando de ¿qué? De una circunferencia. Y en el resto estaríamos hablando de ¿qué? De un rectángulo. Pero bueno, el volumen del cilindro equivale a lo siguiente. A pi por r cuadrado por h. Es decir, multiplicamos pi por el radio que tiene el cilindro, que correspondería al radio que posee la tapa del cilindro, y multiplicamos por la altura que posee este cilindro. Qué tan largo o bueno, qué tan alto es, depende de cómo esté inclinado o cómo esté orientado. Volumen del cilindro. La pirámide. Para la pirámide, bueno, como nosotros sabemos, la pirámide, como las de Egipto, pueden ser de base cuadrangular o pueden tener otras bases. Puede tener base hexagonal, base triangular, base rectangular, ¿ya? Podría tener cualquiera de esas. Y su volumen equivale a lo siguiente. El volumen de una pirámide es igual a 1/3 multiplicado por el área de la base. Ahora, ¿por qué aquí no nos ponen alguna forma específica? Porque recuerden que, como les mencioné, la base de una pirámide puede tener cualquier forma. Puede ser triangular, puede ser un cuadrado, puede ser un rectángulo, puede ser un hexágono, un octágono, etc. ¿Ya? Puede ser cualquier figura. Entonces, por eso nos pone área de la base por su altura. La altura. ¿De dónde se mide la altura?
La altura de una pirámide se mide desde el centro de su base hasta la punta de la pirámide. Hasta ahí se mide la altura. Bien, después tenemos la esfera. La esfera, el volumen de la esfera es igual a 4 tercios, es decir, 4 tercios multiplicado por pi y multiplicado por r al cubo. Ya, por r al cubo. Ya, aquí no se puede visualizar bien, pero es r al cubo. Volumen de la esfera, 4 tercios por pi por r al cubo. Y por último tenemos al cono. El cono asimismo es igual a ¿qué? A 1/3 multiplicado por pi multiplicado por r cuadrado y multiplicado por h. 1/3 por pi por el radio del cono que va a tener, que corresponde al radio de donde sacamos, de la circunferencia que está en la base. Y multiplicado por la altura. Asimismo, la altura se mide desde el centro de la base hasta la punta del cono. ¿Ya? Entonces, esto con respecto a las ecuaciones de área y de volumen. Bien, chicos, ¿alguna pregunta, por favor? Si no, proseguimos y a la realización de los ejercicios. ¿No? Esperemos que no, chicos. ¿Alguna pregunta, por favor, antes de pasar? Vamos a ver, tenemos acá. Ya, muy bien, gracias. Bueno, chicos, entonces vamos a trabajar con los ejercicios de aquí. Veamos, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. 5. Bien, vamos a realizar estos 5 ejercicios en un tiempo de 10 minutos. ¿Ya? Vamos a dar 2 minutos por ejercicio. Tenemos 10 minutos para trabajar estos 5 ejercicios, ¿ya? Y me van escribiendo las respuestas que van sacando en cada uno, ¿ya? Bueno, me van diciendo, en la 1, en la 64 es la opción D, en la 82 es esta de aquí, ¿ya? Por favor, entonces, el tiempo empieza en este momento, ¿ya? Aplicando, entonces recuerden todo lo que hemos visto de las fórmulas. Si tienen alguna duda, pueden hacerla. Yo la responderé aquí o hacerles de acuerdo de alguna fórmula. O si no se acuerdan, bueno, les escribo la fórmula ahí para que puedan realizar. Bien, chicos, si no se olviden enviar las respuestas al chat.
Chicos, a ver, ya, ya me nos falta un minuto más para terminar el tiempo. ¿Alguna duda tal vez, por favor? ¿Alguna pregunta, alguna forma que te quieran? O de no, terminado el minuto, procedemos a ir resolviendo cada uno de los ejercicios. No se olviden de enviar la respuesta al chat para ir verificando. Vamos a ver, ya tenemos por acá una respuesta. Ya nos da una primera respuesta para la primera. Muy bien, chicos, igual sigan resolviéndole. Bien, el tiempo ha terminado. Vamos a ir viendo, por favor, envíen sus respuestas al chat. Ya tenemos acá. Ya tenemos por acá. A ver, nos dice la opción A. Tenemos acá. Ya, muy bien, tenemos acá distintas respuestas. Bien. Muy bien, chicos. A ver, sigan mandando sus respuestas y vamos a ir verificándolas cada una. Ya, muy bien, ahora tenemos acá. Muy bien. Vamos a ver, tenemos otra respuesta más. Muy bien. Tenemos entonces algunas respuestas de los compañeros. Vamos a ir verificando entonces cada uno de los ejercicios. Ahora tenemos más respuestas por acá, vamos a ir viendo. Ya tenemos, ya de los 64 tenemos la mayoría. Nos dice que en la respuesta A tenemos una respuesta, es la literal A, que es de 64. Vamos a verificar. Bueno, nos preguntan cuál es el área, ¿ya? ¿Cuál es el área del triángulo ABC? Muy bien, es un triángulo rectángulo. Y nosotros sabemos, bueno, que el área del triángulo en sí es base por altura sobre 2. En este caso, la base corresponde al lado AB, es decir, el lado de 12 de 12. Necesitamos la altura que corresponde al lado AC, pero no conocemos esa altura. Al contrario, nosotros conocemos la hipotenusa, porque es un triángulo rectángulo. Conocemos la hipotenusa. Nosotros necesitamos saber este valor de aquí, la altura, que es uno de los catetos. Podemos utilizar el teorema de Pitágoras para poder encontrar el valor de esta altura. Ahora, recuerden qué nos decía. Pongámoslo así. A ver, vamos a ponerle así. A ver, vamos a borrarle esto de aquí. ¿Qué nos decía? La hipotenusa al cuadrado, recordarán qué nos decía. O lo que nos decía. Claro, hipotenusa al cuadrado. ¿Cuánto vale en este caso la hipotenusa? Vale 13. La hipotenusa al cuadrado es igual a ¿qué? A la suma de cada uno de sus catetos al cuadrado. ¿Cuál es el primer cateto? 12. A ver, tenemos por acá una respuesta. Ya, muy bien, tenemos del 83. Tenemos otra respuesta. Ya vamos a verificar. Entonces, ¿qué nos decía? La suma de sus catetos cada uno al cuadrado. Su primer cateto es 12. Sería 12 al cuadrado. Ya, 12 al cuadrado. Más su segundo cateto, que sería h, que es lo que estamos buscando, al cuadrado. Como nosotros queremos encontrar h, vamos a despejar h. Ahora, dejamos solito a la h, ¿verdad? Antes de pasar eso de aquí. A ver. Muy bien. Vamos a ver. Aquí está. A la h vamos a dejarla solita a este lado. Vamos a dejarle ahora acá al lado derecho, ¿verdad? A este lado de acá. Por lo tanto, el 12 al cuadrado está en su lado equivocado. Lo enviamos al otro miembro. Ahora, y vamos a ir resolviendo. 13 al cuadrado es 169, ¿no es cierto? El 12 al cuadrado, como aquí está con positivo, llega como negativo, ¿no es cierto? Ya, entonces, si llega como negativo, sería menos 12 al cuadrado. Ahora, 12 al cuadrado, ¿cuánto es? Es 144. Esto es igual a h al cuadrado. Ahora, nosotros no queremos h al cuadrado, queremos solo h. Por lo tanto, esta potencia cuadrada, como está como potencia, la enviamos al otro lado. ¿Cómo pasa? Su operación contraria, que es raíz. Entonces sería raíz cuadrada de
169 menos 144. Esto es igual a H. Vamos a ponerle acá, sí, ya vamos a ponerle a continuación. 169 menos 144 es 25. ¿No es cierto? 9 menos 4, 5. 16 menos 14 es 12. 25, raíz de 25 es igual a H. ¿Cuánto es la raíz de 25? Es 5. Por lo tanto, entonces la altura de este triángulo ha sido 5. Y ahora, como nos piden el área, entonces ahora sí, área es igual a la base. ¿Cuánto mide la base? La base mide 12. 12, base por altura. ¿Cuánto mide la altura? Es H. Y encontramos que es 5, ¿no es cierto? Y esto dividido para 2. 12 por 5, que es 60, dividido para 2, que es igual a 30. Entonces, el área de este triángulo en este primer caso ha sido 30, el valor de 30, la opción A. ¿Ya? Muy bien. Entonces, chicos, vamos comprobando con lo que ustedes realizaron, si por ahí notaron entonces en qué error han tenido, etcétera. Vayan verificando, ¿ya? Y si tienen alguna duda, por favor, háganla. Tal vez en alguna parte necesitan que vuelva a explicar algún dato que no quedó claro, por favor, en este momento. Si no, continuamos con el siguiente ejercicio. Bien, parece que no. Bueno, vamos entonces con el siguiente. Vamos a ver. El siguiente, ¿qué nos dice? Si el radio de un círculo se incrementa en 25%, su perímetro, ¿en qué porcentaje se incrementará? ¿O en qué valor se incrementará? Vamos a ver. Nos dice que nosotros tenemos un círculo, ¿no es cierto? Ya tenemos aquí nuestro círculo. Este círculo de aquí, ¿ya? Este círculo de aquí tiene un valor de R, ¿no es cierto? Ya tiene un valor R. Y nos dice, si el radio de este círculo se incrementa en un 25%, su perímetro, ¿en cuánto se incrementa? Entonces, vamos a trabajar con los perímetros. Entonces, vamos a encontrar el perímetro de esta primera circunferencia sin que hayamos hecho el incremento de su radio. Recordarán, el perímetro de la circunferencia es igual a ¿qué? 2 pi por el radio. Entonces, como no sabemos el valor del radio, queda expresado así. El perímetro número 1 de la circunferencia sin su incremento es igual a 2 pi por r. Ahora, vamos a ver. Para la segunda parte vamos a tener un nuevo radio. Un nuevo radio que equivale a ¿qué? A incrementar en un 25% al radio original. Esto de aquí entonces, chicos. Tomemos esto en atención. El radio original era R. Si nosotros incrementamos su 25%, ¿a qué será igual ese nuevo radio? Recuerden, si R representa, recuerden, podría hacerse así. Si R representa el 100%, ¿no es cierto? Si me dice que yo voy a incrementarlo en el 25%, es decir, ¿en qué porcentaje yo estaré hablando? Si yo le he incrementado su 25%. A ver, tenemos acá. En 125%, ¿ya? Es decir, estaríamos hablando de ¿qué? Del 125%. Ojo, vean, aquí recién estoy expresando solo el número de porcentaje. 125% de R, ¿no es cierto? Porque nos dice que está incrementando en el 25% de su valor original. Entonces, 125% de R. Pero, ojo, en este caso de aquí los hemos expresado en ¿qué? En número de porcentaje. Y nosotros al operar en estas operaciones de aquí, no debe ser en porcentaje, sino tiene que ser en notación decimal. ¿Cómo expresamos un porcentaje en decimal? Pues ustedes recordarán que da igual a ¿qué? A dividir el porcentaje lo dividimos ¿para cuánto? Para 100. Y así lo expresamos en notación decimal. 125 sobre 100 R. Y ahora, 125 para 100 es igual a 1,25 R. Muy bien. Ahora, tenemos entonces, este es nuestro nuevo radio. Tenemos un nuevo radio 2
que es de 1,25 R. Vamos a encontrar entonces nuestro nuevo perímetro. Nuestro perímetro número 2 con la condición cumplida es igual a 2 por pi por el nuevo radio. Y el nuevo radio, que es R2, ¿a qué es igual? A 1,25 por R. 1,25 R. Y vamos a multiplicar lo que es posible. 2 por pi, al pi vamos a dejarle todavía expresado. 2 por 1,25 es 2,5 por pi por R. Muy bien. Ahora tenemos 2,25, perdón, 2,5 pi por R. Ese es el perímetro número 2. Ahora, ¿qué nos dice? Su perímetro se incrementa en cuánto, es decir, cuánto se incrementó comparando con el primer perímetro, es decir, cuánto varió el perímetro desde su valor original hasta su valor con el incremento. ¿Qué necesitamos saber? ¿Cuánto varió? Es decir, encontrar la diferencia entre el perímetro 2 menos el perímetro 1. Al realizar esto, nosotros vamos a encontrar ¿qué cosa? ¿Cuánto se incrementó? Perímetro 2, 2,5 pi. 2,5 pi R. Pi R. Menos el perímetro original que era 2 pi R. 2 pi R. Vamos a resolver. Ahora, son términos semejantes, ¿por qué? Tanto pi y r están presentes en ambos términos. Por lo tanto, solo vamos a operar con los números. 2,5 menos 2 es 0,5, ¿no es cierto? Y la parte del pi y del r se mantiene. Entonces, el incremento ha sido ¿de cuánto? De 0,5 pi r. ¿Quién nos va a indicar cuánto se incrementó? El coeficiente de aquí. Entonces, el perímetro, a comparación de su perímetro original con el nuevo perímetro, incrementando el 25% de su radio, el perímetro entonces se ha incrementado ¿en cuánto? En 0,5. Este 0,5 aquí representa ¿qué fracción? Un medio. Recordarán, un medio es igual a 0,5. Por lo tanto, entonces, al momento de que el radio del círculo ha incrementado en 25%, su perímetro se ha incrementado ¿en cuánto? En 0,5. Es decir, el 50%. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos, con respecto a este ejercicio de aquí? Chicos, ¿alguna pregunta? No, en el chat. Escriban en el chat. Sí, está claro o no. Tal vez nos perdimos en alguna pregunta. O díganlo por el micrófono. No hay ningún problema, chicos. Pues vamos a mantener esto para poder cambiarle eso más por acá. X, vamos a crear una nueva diapositiva acá para poner estos de acá. Ya, vamos a ir poniendo acá. Chicos, ¿ustedes alguna pregunta, por favor? Y de aquí, ese de acá también vamos a cortar. Bueno, parece que no hay preguntas. Bueno, entonces vamos con el siguiente. Subimos desde aquí, vamos con este de acá. Bueno, ahora el siguiente, ¿qué nos dice? El perímetro, y entonces así mismo seguimos trabajando con perímetro. El perímetro del círculo más grande, ¿cuánto es? Nos pregunta cuánto es el perímetro del círculo más grande. De este de acá. Pero si nosotros nos fijamos, ya, tenemos otros dos círculos en la parte interior. Y nos dicen que el radio del círculo más pequeñito es 2. Entonces ahora vamos a ir analizando lo siguiente. El radio del más pequeñito es 2, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero si nosotros nos fijamos, el diámetro, ¿ya? El diámetro del círculo pequeñito, ¿qué representa? Representa el radio del círculo número 2, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, todo este valor de aquí hasta aquí, ¿cuánto vale? Recuerden, el radio aquí era 2, pero como estamos hallando el diámetro, este diámetro, ¿cuánto es? Es el doble del radio, es decir, es 4. ¿Ya?
A ver, vamos a ponerle una marcacito un poco más claro. Vamos a ponerle con este color de aquí. Ya, entonces, el diámetro en esta parte de aquí es 4. Ahí no ves. Vamos a ponerle bien claro. Listo. Vamos a ver. Vamos a poner con color rojo. Entonces el diámetro en esta parte de aquí es 4, ¿no es cierto? El diámetro del círculo pequeñito se ha llegado a convertir en ¿qué? En el radio ahora de ¿cuál? En el radio del círculo que está en el medio, del círculo mediano, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Ahora, si nosotros analizamos el radio, porque aquí nosotros necesitamos el radio del círculo más grande para encontrar su perímetro. El radio del círculo más grande representa ¿qué cosa? El diámetro del círculo mediano. ¿Ya? Representa el diámetro del círculo mediano. Entonces, si el radio del círculo mediano era 4, su diámetro ¿cuánto será? Siempre es el doble de su radio. Si su radio era 4, entonces el diámetro del círculo mediano es 8. Y ese diámetro del círculo mediano llega a formar ¿qué cosa? El radio del círculo más grande. Porque para encontrar su perímetro necesitamos el radio del círculo más grande. Entonces ya tenemos el radio del círculo más grande, que ha sido un valor de 8. ¿Y qué nos pedía que encontremos? Que encontremos el perímetro del círculo más grande. El perímetro, ¿a qué era igual? A 2 por pi por r. Entonces, perímetro es igual a 2 por pi. ¿Y cuánto vale r? Vale 8. El pi no se puede multiplicar, o sea, les vamos a dejar expresado, solo multiplicamos 2 y 8. 2 por 8, 16. 16 pi. Entonces, ¿cuál ha sido el perímetro del círculo más grande? Ha sido un perímetro de 16 pi. Vamos a revisar a ver entonces cuántos nos dieron esa respuesta para ver qué tal estamos. Vamos a ver, estamos en la 83. Ya por acá nos han dado una respuesta de la E. Vamos a ver, del 83 nos han dicho que es 16 pi. Ya por acá tenemos acierto. Ya por acá habíamos tenido una respuesta de 12 pi. Ya, vamos a ver, entonces tenemos algunas respuestas. Bueno, entonces, en este caso de aquí, tuvimos que ir analizando desde el círculo más pequeño y ver que su diámetro correspondió al radio del siguiente, y el diámetro del círculo mediano correspondía al radio del círculo más grande, que era el que nos estaba pidiendo. Bien, entonces hemos tenido un perímetro de 16 pi. Chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta con este ejercicio? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Me parece que no. Ya, chicos, por favor, en el chat o aquí ahorita activen el micrófono. ¿Alguna pregunta? Si no, continuamos con el siguiente ejercicio. Bien, parece que no. Bueno, entonces vamos con el siguiente. ¿Qué nos dice? Si el perímetro de la figura que está formada por cuadrados es de 28 centímetros, hallar el perímetro del círculo que está aquí. Ya nos piden encontrar el área el perímetro de este círculo, sabiendo que el perímetro de la figura está formada por cuadrados y su perímetro es de 28. Características del cuadrado. Todos sus lados son iguales, ¿no es cierto? Todos sus lados son iguales. Por lo tanto, este lado de aquí, este lado de acá y este lado de acá son iguales. Como todos son cuadrados y son iguales, entonces este lado de aquí, este lado de acá, también son iguales, al igual que este y al igual que este de acá. Y los demás lados también son iguales. Por lo tanto, recordarán, el perímetro es igual a que es igual a 28, corresponde a la suma del contorno de la figura. Entonces, de repente, cuidado, nos vayamos a confundir, utilizar este lado de acá adentro y este lado de acá. Tenemos, como es el perímetro, solo el contorno. Es decir, sería este lado de aquí, este lado de aquí, este de aquí, este de acá, este lado de aquí, este lado superior, este lado de aquí, este lado de acá, este lado de acá, este de aquí, este
este otro lado de la parte lateral izquierda, la parte inferior, este lado y este lado. Es decir, solo estos lados sumados nos dan ¿qué cosa? Los 28 centímetros. Entonces tenemos los 28 centímetros sumados todos estos lados. Y como son cuadrados, por lo tanto, este lado de aquí, este lado de acá, todos esos lados que hemos marcado son iguales. ¿Ya? Entonces, como son iguales, ¿qué es lo que puedo decir? El perímetro que es de 28 es igual aquí. Vamos a llamarle, por ejemplo, vamos a llamarle el lado L. Ya vamos a llamarle a todos los lados de ese cuadrado L. Entonces, ¿cuántas veces tenemos a L? Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Es decir, 15 veces L. Ya, tenemos 15 veces L. ¿Cuántas veces? A ver, vamos a contar nuevamente. 3, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, no, perdón, han sido 14. Creo que he contabilizado un lado más. Ya, han sido 14. He contabilizado un lado más. Entonces, 14 veces es el lado L. Yo quiero encontrar entonces ahora, ¿qué es lo que nos dice? Que encontremos el perímetro del círculo. El círculo que está aquí en la parte interna, si nosotros nos fijamos, este círculo que tiene aquí en la parte interna, ya, su radio, si nosotros nos fijamos, su radio corresponde a qué? A la mitad, corresponde a la mitad de uno de los lados del cuadrado. Entonces, nosotros necesitamos saber qué cosa. Necesitamos saber cuánto mide su lado para a partir de eso nosotros poder sacar el valor del radio que va a tener este pequeño círculo y encontrar su perímetro. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que procedemos a hacer aquí? Vamos a despejar el valor de L. 14 y L están multiplicándose. Si yo quiero despejar L, lo envío al otro lado con su operación contraria, que sería la división. 28 sobre 14, porque llega a dividir, es igual a L. Vamos a ver, 28 para 14 es igual a 2. Por lo tanto, cada uno de los cuadrados, en este caso de aquí, ha tenido un valor de 2 centímetros. Esto es el lado del cuadrado, de cualquiera de estos cuadrados. Pero yo quiero el perímetro de la circunferencia. El perímetro de la circunferencia, si nosotros recordamos, es 2 por pi por r. ¿Y cuánto vale r? Nosotros vimos aquí qué cosa. Que r era igual a qué? A la mitad del lado, ¿no es cierto? Es decir, al lado sobre 2. ¿Por qué? Porque el lado, si nosotros analizábamos, el lado llegaba a ser ¿qué cosa? El diámetro de la circunferencia. Y si tenemos el diámetro, su radio es igual a la mitad del diámetro, es decir, en este caso, al lado sobre 2. ¿Cuánto vale el lado? El lado valía 2. 2 dividido para 2 a 1. Por lo tanto, teníamos un radio de 1 centímetro. Y aplicamos para encontrar el perímetro de la circunferencia. 2 por pi por r. 2 por pi por 1. 2 por 1, 2. Y el pi queda expresado. ¿Cuál ha sido entonces el perímetro de la circunferencia? Ha sido un valor de 2 pi. ¿Ya? Vamos a ver entonces aquí mismo cuántos hemos logrado acertar. Vamos a ver, tenemos este es del 86. Vamos a ver el 86. Bueno, por acá, vamos a ver. Veamos. Bueno, no parece que hemos alcanzado a realizar el 86. No hay ningún problema. Bueno, entonces chicos, en este ejercicio de aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda que haya surgido en la resolución, algún paso que tal vez no quedó claro para poderlo repetir? Chicos, ¿alguna pregunta? Por favor, escríbanla en el chat o activen el micrófono y díganlo. Si no, continuamos con el siguiente ejercicio, por favor. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguien?
Si no, continuamos. Bien, parece que no hay ninguna pregunta. Bueno, vamos entonces con el siguiente. ¿Qué nos dice? Si la superficie del rectángulo es 72 metros cuadrados, ¿cuánto es el valor de R? El radio R es, nos piden encontrar cuánto va a medir R. Ahora, si nosotros analizamos aquí, tenemos, dentro de esto de aquí, nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos tres circunferencias, ¿no es cierto? Que están una sobre la otra. Y nos dicen que el valor de R, ¿ya? Nos dicen que el valor de R de aquí, ¿ya? Bueno, no nos dicen cuánto es, nos piden encontrar el valor de R. Recuerden que el radio de la circunferencia siempre es igual a cualquiera de los puntos de la circunferencia. Por lo tanto, este valor de R que tenemos aquí es el mismo que nosotros tenemos acá, ¿ya? Es decir, también es R. Y es también el mismo si yo le midiera desde la parte superior hasta acá. Es decir, también es R. Muy bien. Nos dicen que la superficie del rectángulo, ya nos dicen que la superficie del rectángulo es igual a 72 metros cuadrados. Y ustedes recordarán, ¿qué nos decía a qué era igual la superficie o el área del rectángulo? Base, ya, la base por la altura. Base por altura. Pero no conocemos cuánto vale la base. Pero a esta base de aquí, si nosotros utilizamos el radio de las circunferencias, puede quedar expresada en función de R. Ahora, si nosotros nos fijamos, el radio R de cada una de las circunferencias sale justo de dónde? Justo del centro de la una circunferencia y el extremo de la otra. Justo desde aquí. Entonces, aquí tenemos un valor de R. Por lo tanto, de aquí hasta acá, hasta este otro punto de acá, ¿qué es lo que tenemos? También tenemos otro valor de R. Y de aquí, si ustedes se fijan, siempre desde el centro. ¿Ya? Desde aquí hasta acá tenemos un valor de R. Y de aquí hasta acá tenemos otro valor de R. Entonces, la base, si nosotros analizamos, la base B, la base de este rectángulo es igual a ¿cuántas veces R? 1, 2, 3 y 4. Es decir, la base es igual a 4 veces R. ¿Ya? Entonces tenemos que la base es igual a 4 veces R. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos el valor de la altura. ¿Ya? Necesitamos el valor de la altura. De la misma manera, si nosotros acá coloreamos, veíamos que el radio podía estar ubicado, ya sea de forma horizontal, con esta inclinación, o de forma vertical. De aquí a acá teníamos un valor de R. Y de aquí a acá, desde el medio hasta el otro extremo, también tenemos otro valor de R. La altura del rectángulo es igual a ¿cuántas veces R? 1, 2. Es decir, la altura de nuestro rectángulo es igual a 2 veces R. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que nosotros procedemos a hacer? Sustituimos acá. 72 es igual a la base. ¿Pero cuánto es la base? 4 veces R. Sería 4R multiplicado ¿por cuánto? Por la altura. ¿Cuánto es la altura? 2R. ¿Qué es lo que realizamos aquí? Multiplicamos números con números, letras con letras. 4 por 2, 8. R por R, propiedad de la potenciación, sería R cuadrado. Por lo tanto, 72 es igual a 8R. 8R cuadrado. Pero yo quiero R, no quiero R cuadrado. Por lo tanto, entonces, comenzamos librándonos del 8. El 8 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Qué nos quedaría? 72 sobre 8 es igual a R cuadrado. Ahora,
La potencia, como yo no quiero r cuadrado, solo quiero r, la potencia cuadrada pasa como raíz cuadrada. Y 78 para 8 es 9. Nos quedaría raíz cuadrada de 9, que esto es igual a r. Y con esto de aquí, la raíz cuadrada de 9 es 3. Por lo tanto, el valor de r ha sido 3. Hemos encontrado el valor de R utilizando ¿qué cosa? El área, utilizando una equivalencia de la base del rectángulo en función de ¿qué? De los radios de las circunferencias que están inscritas dentro del rectángulo, tanto para su base como para su altura. ¿Ya? Entonces vamos a poner estos muy separados con los de arriba. Bien. Chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta tal vez? Con respecto a este ejercicio de aquí, ¿alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta, por favor? Escriban en el chat alguna pregunta, ¿está todo claro? ¿Surgió por ahí alguna duda, algún paso que no entendimos? Por favor, escríbanlo o díganlo en este momento, por favor. Bueno, me parece que no porque nadie responde. Bueno, chicos, entonces, vamos con los siguientes ejercicios que tenemos. Tenemos estos de acá. A ver, déjenme ver, tenemos estos de aquí, tenemos estos de acá, estos de acá y estos de acá. Muy bien, chicos. A ver, estos de aquí vamos a dejarles para que ustedes puedan practicar en su casa, ¿ya? Estos de aquí, el 104, el 110, el 100. Ya vamos a dejarles estos para que respondan en su casa. En este momento quiero que realicemos el ejercicio 63, ¿ya? Vamos a realizar el ejercicio número 63. Por favor, tenemos 2 minutos para resolverlo y que me envíen la respuesta. Ya, el tiempo empieza en este momento. 2 minutos a partir de ahora para resolver el ejercicio 63. Y las respuestas lo envían en el chat, por favor. Bien, chicos. A ver, terminó el tiempo. Por favor, envíen sus respuestas acá al chat. Vamos a ver. Ya por aquí, a ver, tenemos. A ver, por acá tenemos alguien que nos dice el 25. Por acá tenemos otro compañero que nos dice que es el 50%. Por acá otra compañera también nos dice el 25%. Por favor, los demás, vamos enviando las respuestas. Tenemos hasta ahorita, tenemos 2 compañeros que nos dicen el 25, otro compañero que nos dice el 50%, otro compañero nos menciona el 35%.
Ya tenemos algunas respuestas. Vamos a ir revisando. Bueno, nos dice, encontrar la diferencia entre el porcentaje de la parte no sombreada y la sombreada. Ya, entonces, ojo con eso. Nos dicen que encontremos la diferencia entre el porcentaje de la no sombreada y la sombreada. Muy bien. Si todos los triángulos son iguales y el lado del cuadrado es de 10 metros. Bueno, en este caso en estos tipos de ejercicios, chicos, que nosotros tenemos, lo que nosotros podemos proceder a hacer para que la resolución se haga más sencilla, ya para que la resolución se haga más sencilla, como todas las figuras son iguales, tratar de posicionar o de agrupar en un solo punto a las partes sombreadas, ¿ya? Podríamos agruparlas, veamos. Podríamos agruparlas en este lado de acá. Vamos a ponerle con un color. Vamos a ponerle con el color amarillo. ¿Ya? Vamos a agruparles justo acá al lado de este triángulo negro que está acá. Por lo tanto, este triángulo de aquí, a ver, vamos a colorear el primerito que ya teníamos. Este era el triángulo que ya teníamos, ¿no es cierto? Ya, a ver, vamos a ponerle con color negro. Vamos a ver, ya. Ya tenemos aquí este primer triángulo, ¿no es cierto? Ya, tenemos este primer triángulo. A este triángulo que nosotros tenemos acá, lo podemos mover ¿a dónde? Como todos los triángulos son iguales, esperen, aquí me faltó dividir esto de aquí. Ya, como todos los triángulos son iguales, entonces, este triángulo que está en la parte de acá, yo puedo moverlo acá, al lado del amarillo. Puedo ponerle en esta posición. Muy bien. Este siguiente triángulo que tengo acá, como también es igual, puedo ubicarle ¿en dónde? En esta posición de acá. Agruparles todo a un solo lado. Y esta última parte que tenemos aquí, este último triángulo, nuevamente lo podemos agrupar ¿en dónde? En esta parte de acá. Entonces, si nosotros agrupamos a los 4 triángulos en una sola región, que es esto de acá, ¿qué podemos ver? Que los 4 triángulos que nos daba el ejercicio han ocupado ¿qué parte del triángulo en general? Veamos, aquí se divide en 4 partes. 1, 2, 3 y 4. Como han ocupado una de las 4 partes, entonces, el total del cuadrado era el 100%, ¿no es cierto? El 100%. Como se ha dividido el rectángulo, como el rectángulo se ha dividido en 4 regiones, la región 1, la región 2, la región 3 y la región 4, entonces, cada una de estas regiones, ¿qué representa? El 25%, ¿no es cierto? Cada una de estas regiones representa el 25%. Ahora, nos dicen que encontremos la diferencia entre la parte no sombreada y la sombreada. ¿Qué porcentaje representa la parte no sombreada? Pues representa la suma de esta primera región con esta segunda y la tercera. 25 más 25 más 25, 75%. Entonces, tenemos una región no sombreada, vamos a ponerle así con NS. Una región no sombreada que equivale a 75%. Menos, porque nos dicen la diferencia con la parte sombreada. ¿Cuánto es la parte sombreada? Pues podemos ver que representa el 25%. 75% menos el 25%. 75 menos 25 es igual a 50. 50%. Por lo tanto, la diferencia entre el porcentaje de la parte sombreada y la no sombreada ha sido de un 50%. Entonces, con eso de aquí, ¿alguna duda? Recuerden que en el caso que nos encontremos con figuras en donde las partes sombreadas estén distribuidas y todas las figuras son iguales, podemos agruparlas en una sola región. Ya como lo hicimos en este caso de aquí. Y a partir de eso podríamos ir también analizando en cuántas partes se ha dividido toda la figura en general, si es que hablamos de porcentajes, para ir encontrando qué porcentaje está sombreado, qué porcentaje no está sombreado. Bien, chicos, ¿alguna pregunta con respecto a este ejercicio de aquí? Chicos, ¿alguna pregunta, por favor? Ninguna, profe. ¿Algo que no haya quedado? Sí, Ninguna, ninguna. muy bien, listo, Juan. Bien. Ahora, en los siguientes ejercicios que van a encontrar en la parte de acá, son ejercicios similares,
¿ya? Bueno, acá sí mismo encontrar el área de la región sombreada, el área de las figuras. Por ejemplo, en esta parte de aquí, encontrar asimismo el área de la región sombreada. Nuevamente aquí podríamos ir utilizando movimientos de las partes sombreadas para tratar de formar una sola parte, ya en cada uno. Entonces, en cada uno de estos vamos a ir analizando esas partes de ahí para seguirlas resolviendo y puedan seguir practicando. Recuerden también practicar en el simulador, no se olvidarán de practicar en el simulador que nos ayuda a ir adquiriendo habilidad para resolver de forma más rápida cada uno de los ejercicios que se vayan encontrando. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta final antes de que terminemos la clase? Igualmente esta presentación va a ser subida en la plataforma, no se preocupen, perdón, en el Drive. Asimismo que van a tener acceso a la presentación para que puedan practicar desde su casa y revisar algún